Damos continuidad al tema y esta vez conceptualizando la ideología renacentista. Ya hemos hablado y hemos abarcado la Edad Media, ahora es el tiempo de ubicarnos en el Renacimiento. Entonces vamos a decir que el medioevo se constituyó bajo el precepto o el concepto de Dios como centro del universo, y a esto se le denomina concepción teocéntrica. Y Renacimiento cambia un poco esa perspectiva porque ya el centro de la concepción se había otorgado al hombre. A esto se le denomina antropocentrismo. Como ustedes pueden ver en pantalla, vemos que ya se le da mayor profundidad a la razón humana, a los sentimientos y también a esas bajas pasiones, pero no olvidemos que no se puede desligar del todo de la filosofía o de la concepción teocéntrica como tal. Entonces, aún las obras concebidas en esta época tenían el tono religioso. Sin embargo, el Renacimiento se va a ubicar justo cuando se configuró aspectos básicos del florecimiento del humanismo, que implicaba una valoración del hombre por encima de cualquier otra realidad, y la adopción de la cultura clásica como modelo. Y adentrándonos en el terreno de la política, los cambios económicos tuvieron gran importancia. La sociedad comenzó a evolucionar del feudalismo a las primeras manifestaciones del capitalismo, y es aquí donde aparece la figura de los burgueses, por lo que sociedades se componían o se conformaban de hombres. Buscan un poco la participación dentro de la misma a partir de la intención de convertirse en repúblicas, participando activamente en el gobierno. Por eso era necesario también tener una formación retórica. Esta provenía de la Edad Media porque, recordamos, en esa época las personas que tenían conocimientos, la capacidad de leer y escribir, eran aquellas que se consideraban eruditas o los grandes pensadores. En este caso, la Edad Media estuvo marcada mucho por los frailes sacerdotes, porque la lectura o la escritura se usaba particularmente con un objetivo didáctico, enseñar valores cristianos o doctrina cristiana. Por lo tanto, el humanista tuvo gran papel dentro de esta época renacentista. Por otro lado, ya vemos que hay una transformación desde la episteme, la forma de concebir el mundo, la concepción de la vida del hombre inmerso en una sociedad, hasta los aspectos económicos y sociales. Hablamos de economía, ya el feudalismo pasa a un segundo plano y se empiezan a establecer las ciudades o estados a partir de las clases sociales como los burgueses, quienes digamos que controlaban en sí o formaban la industria. Ya haciendo una introducción a los aspectos de contexto social y económico, vamos a dar una explicación y vamos a conceptualizar uno a uno los aspectos que tuvieron que intervenir en estos contextos. Al desarrollar la economía monetaria, la burguesía adquiere un poder, el pequeño traficante se convierte en gran comerciante y se inicia la disolución de las formas y concepciones económicas sociales tradicionales al mantenerse la protesta contra la clase feudal. Eso quiere decir que ya hubo una ruptura de esas clases sociales que se habían establecido como tal dentro de la Edad Media con el feudalismo. Entonces veíamos una pirámide donde en la punta o en el lado más alto estaba el rey, seguían los monjes, el clero, los siervos, los vasallos. Entonces hay una ruptura de esta forma de concepción económica
y pues surge la burguesía liberal que se apoya en nuevas fuerzas del dinero y la inteligencia, rompe con las ligaduras y con las instituciones hasta entonces privilegiadas del clero y del feudalismo. No olvidemos que en esa época la forma económica era de dar tributo, el siervo trabaja para el que está más arriba de su jerarquía, entonces explota sus tierras y definitivamente tiene que, digamos, tributar. El influjo del comercio, la política y la división de los pequeños estados siempre en lucha, quebrantaron la constitución económica, social y política del mundo medieval. Lo que les acabo de decir, definitivamente, ya la economía la mueve la burguesía como tal, quienes hicieron un gran impacto dentro de la industria y entonces considera como una ruptura a lo que ya se había establecido en los aspectos económicos y sociales de la Edad Media. Y después de haber surgido el Renacimiento como tal, vamos a ver en la esfera del Renacimiento español cómo se concibió. Entonces, al periodo comprendido entre la época de Juan II y Alfonso V de Aragón, se le ha denominado Renacimiento. La poesía cortesana goza de la protección de los próceres, así como la corte aragonesa de Nápoles acoge la generosidad a los mejores humanistas. Comenzó a estudiarse autores de la antigüedad, Homero y Virgilio son traducidos por Mena y Villena, alentados por señores como el Marqués de Santillana. Dentro de este concepto encontramos un personaje, Alfonso V, como lo escuchamos dentro de la canción del Cantar de Mio Cid. Por decreto de este rey, el Cantar de Mio Cid debe ser desterrado al ser encontrado culpable de quedarse con unos dineros que los musulmanes habían cancelado para que no tuvieran persecución, ¿no? Recordemos que se estaba estableciendo como las nuevas formas o las nuevas religiones. Entonces esta historia es como un claro ejemplo de eso. Se habla de un personaje que, a pesar de la situación que está confrontando en el Cantar de Mio Cid, vemos que él aún sigue creyendo y confiando en la providencia que viene por parte de Dios. Entonces les voy a ubicar aquí un fragmento. Este es un fragmento del Cantar de Mio Cid, de una adaptación donde empieza a narrar la historia de el Cid, quien por órdenes del rey le dan 9 días para salir de Santillana porque se le acusa de haberse quedado con un dinero que habían los musulmanes entregado para evitar un poco la persecución. Entonces observamos aquí, voy a leer, dice: y en cuanto el Cid hubo recogido sus bienes, salió de Vivar con sus amigos y mandó ir camino de Burgos. Entonces cuando él señala que debe hacer su salida, que quién lo va a acompañar en este viaje que va a emprender, un poco para ir en búsqueda de algo que le devolviera la honra. Recordemos que no solamente se había afectado él, sino también su familia. Líneas más abajo dice: gracias a ti, Señor, que estás en el cielo. Esto han tramado contra mí mis malvados enemigos. Concibe ya más de esas pasiones, de esa búsqueda del honor, de eso que lo hace como valiente o reconocido ante la sociedad como un ciudadano, pero aún así no deja de lado pues sus creencias, que se hacen muchas alegorías a lo que es Dios como fundador de destino, por lo que vamos a leer una línea más abajo. Dice: Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor,
aquellos que se les consideraba señores estaban dentro de la jerarquía en lo alto. Señores se le decían a los que se servían, entonces vasallo pues era bajo el dominio o bajo el servicio del señor feudal, ¿no? De los feudales. Se observa la aparición de un nuevo género literario que integra los estudios geográficos, los conocimientos históricos, la observación del costumbrismo y de lo exótico, la pasión por las aventuras y por correr el mundo. Se trata las crónicas de viaje. Esto nos hace pensar también que a partir de los nuevos, la crónica cumple un papel muy fundamental. Un acontecimiento que tiene que ver con el surgimiento también de esta es el descubrimiento de América, porque a través de estas, y que es la crónica, pues una narración en una línea de tiempo, cuando se cuenta una historia o un suceso, limitándose a cómo sucedió dentro de un orden de tiempo. Entonces, por eso dice, ¿no? Y la pasión por las aventuras. ¿Quiénes realizan las aventuras? Pues los caballeros protagonistas de esas aventuras o hazañas. Entonces vemos ya un cambio muy radical de pensamiento, y cuando hablamos de crónicas de viaje, pues hablamos de cómo se llevó a cabo pues los diferentes sucesos o acontecimientos dentro de ese viaje, es decir, de cómo les fue desde la partida hasta la embarcación, hasta la llegada a, por ejemplo, en el descubrimiento de América, desde el momento cuando salieron orden de los reyes católicos en búsqueda de unos viajes. Ellos en esos viajes de expedición se atraviesan con este continente de América. Después pues hay ese encuentro de esos dos mundos como tal, cultura de los españoles, y hay como esa interacción, y todo eso se cuenta a través de las crónicas. Y para finalizar, contextualicemos pues las características del Renacimiento, donde se recupera la cultura clásica, es decir, la cultura romana y griega. No olvidemos que estas son aquellas que proponen, por ejemplo, los dioses, obras que hablan sobre esa mitología, como por ejemplo podemos hablar de la Ilíada o la Odisea, que son textos que hablan aventuras o hazañas, unos personajes donde su destino es en intervención de los dioses. Son aquellos quienes ayudan al héroe o cambian su destino totalmente. A la cultura griega, desde la economía, la política, el establecimiento de polis, la democracia, entre otros aspectos. Apareció una concepción de los seres humanos, el antropocentrismo. Ya sabemos que el eje principal o fundamental fue el hombre, y esto recae pues también en el papel que cumplió el humanismo como tal, quien buscaba rescatar un poco ese aprendizaje empírico, pero también ligado al razonamiento. Temas como la ética, la retórica, vienen a ser parte de esa nueva concepción que impone pues el humanismo, y hacer un poco esa reflexión, ¿no? De dejar a un lado lo que se había establecido como conocimiento proveniente del cristianismo medieval, sino que busca rescatar más como el ingenio y la inteligencia humana. Se busca la belleza, la simetría, la perspectiva, la proporción humana como hace todas las estructuras, así como también se buscó el equilibrio de las formas y la mesura de las expresiones. Si ya hablamos por fuera de la literatura, hablamos de arte, vamos a ver que muchas de estas obras muestran como tal las imperfecciones del hombre. Entonces perfectamente vamos a ver los humanistas, y estos se dedicaron a ejercer como los medios culturales, lo que yo les hablaba, prima la razón y la inteligencia del hombre.
Apareció una nueva característica, la cual tuvo como objeto fundamental la renovación, que estaba relacionada con todas las estructuras de las iglesias, pues ya el culto o las doctrinas se habían abarcado desde otra perspectiva, entonces ya habían nuevos cultos. Y una característica del Renacimiento se puede considerar que está por encima de todas, es el cuerpo humano se recupera su importancia. Lo que yo les hablaba de ciertas esculturas que se han rescatado de esta época. Se creó una imitación en la escultura y la arquitectura realizada en Roma. Recordemos que en el Renacimiento se retoma pues como tal la cultura romana y griega. En la cultura griega se adoraba mucho la belleza. Entonces se retoma ese aspecto, la belleza del hombre desde su cuerpo, entonces se retoman esos aspectos.